Hola a todos, en esta ocasión vamos a tratar un video sobre las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales, en este caso específico las de segundo orden, con el tema de péndulo simple. Para ello se resolverá el problema número 5 de la página 178 del libro de ecuaciones diferenciales de octava edición de Rambil. El enunciado del problema nos menciona: un péndulo de 6 pulgadas inicia una oscilación a una velocidad de 1 radian sobre segundo, rumbo a la vertical desde una posición de 1/10 de radianes con respecto a la vertical. Nos pide describir el movimiento y encontrar el desplazamiento angular máximo con respecto a la vertical redondeado en grados. Para ello tenemos en una imagen donde vemos un péndulo simple. Recordemos que un péndulo puede ser una cuerda donde un extremo está colgado una masa y en el cual va a partir desde una posición inicial, es decir, un teta sub 0, y va a oscilar de esta manera. Vemos que se desplaza en el eje X. En este caso, como vemos la imagen acá, va a ser masa por gravedad por seno de teta, que la única fuerza que actúa viene a ser el peso directamente. Por lo tanto, para nosotros encontrar la ecuación que trabajamos directamente en el péndulo simple, realizamos sumatoria de fuerzas en el eje X igual a masa por aceleración. Vemos la que está actuando en el eje X viene a ser directamente el peso en X, pero está en contra del movimiento, para lo cual es negativo, que sería menos masa por gravedad por seno de teta igual a masa por aceleración. Aquí simplificamos directamente las masas y lo único que nos queda es que es menos gravedad por seno de teta igual a aceleración. Y aquí nosotros desarrollamos y vamos acoplando nuestra ecuación diferencial, recordando que la aceleración es la primera derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y asimismo la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Pero en la posición recordemos que estamos en desplazamiento angular, que viene a ser x, es igual a la longitud del péndulo por la posición angular directamente. Si nosotros desarrollamos aquello y se vamos reemplazando, nos vamos a topar hasta la última ecuación, que la que se trabaja en el péndulo simple, que es la segunda derivada de la posición angular respecto al tiempo, más la gravedad sobre la longitud del péndulo por teta igual a 0. Además, debemos considerar que péndulo simple es un caso especial del movimiento armónico simple y se trabaja siempre cuando el desplazamiento del ángulo es pequeño, pues así se va a hacer una aproximación directamente y se va a considerar que no hay fuerzas que intervengan en el movimiento y va a ser armónico simple directamente y siempre va a estar oscilando de la misma forma. Y esta viene a ser la ecuación que nosotros trabajamos en el péndulo simple. Las formas de expresarla son diversas. Por ejemplo, de acuerdo al libro que estamos trabajando de Rambil, la expresa como la segunda derivada de teta respecto al tiempo más beta al cuadrado por teta igual a 0, donde beta al cuadrado es igual a g sobre l. Y vemos que beta al cuadrado viene a ser para representar la constante que tenemos g sobre l, porque g viene a ser la gravedad, l viene a ser la longitud del péndulo, y sabemos que es una constante, entonces directamente podemos trabajarlo de esta forma. Ahora sí analicemos nuestro ejercicio. Vemos que la longitud del péndulo es 6 pulgadas, pero 6 pulgadas debemos trabajarla en metros, para lo cual viene a ser, recordemos que una pulgada es 0,0254 metros. Es decir, que viene a ser 0,1524 metros la longitud del péndulo. Dice que parte desde una posición, es decir, una posición inicial de 1/10 de radianes. Además, se deja oscilar con una velocidad angular de 1 radian sobre segundo. Y con estos datos ya podemos encontrar y resolver nuestro problema. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Observamos nuestra ecuación que tenemos acá, la ecuación que mencionamos, que es la que se trabaja en el péndulo simple.
observamos que es una ecuación de segundo grado igualada a 0, es decir, que g de x, en este caso g de teta, viene a ser igual a 0. Cuando nos topamos que g de x o g de teta, en este caso, igual a 0, era una ecuación homogénea. Para resolver una ecuación homogénea, lo primero que debemos hacer es encontrar la ecuación característica de dicha ecuación. En este caso, al cuadrado sería r al cuadrado más beta al cuadrado igual a 0. Y encontramos las raíces de dicha ecuación, que sería r cuadrado viene a ser igual a menos beta al cuadrado, y r viene a ser a más menos raíz cuadrada de menos beta al cuadrado. Pero beta al cuadrado viene a ser una constante, es decir, que no podemos sacarle raíz directamente una raíz negativa. Para lo cual sería que r viene a ser igual a más menos beta por i. Y dentro de los imaginarios, recordemos que si sacamos beta al cuadrado, nos quedaría raíz cuadrada de menos 1. Y raíz cuadrada de menos 1 es i en los números complejos o imaginarios. Y ya tenemos nuestra r. De esta manera podemos plantear nuestra ecuación complementaria recordando que r viene a ser igual a 0 más menos beta por i. E identificamos quién va a ser beta. Si beta al cuadrado es g sobre l, nosotros aplicamos raíz a ambos miembros y nos queda que beta es igual a la raíz cuadrada de g sobre l. Y ya tenemos la gravedad que es 9.8 y L también tenemos, entonces es decir que podemos encontrar el valor de esta constante beta, que beta viene a ser igual a la raíz de 9.8 y L, la longitud del péndulo, era 0,1524. Beta viene a ser igual a ¿cuánto? A 8.019. Y ya tenemos que entonces la solución va a ser 0 más menos 8,019 y identificamos los componentes para construir nuestra ecuación complementaria de la ecuación homogénea. En este caso, alfa viene a ser igual a 0 y beta es igual a 8,019. ¿Para qué identificamos aquello? Recordemos que cuando resolvemos una ecuación homogénea, nosotros podemos plantear nuestra solución y complementaria es igual a C1 por E elevado a la alfa coseno de beta x más C2 e a la alfa seno de beta x. De esta manera teníamos la solución general, pero en este caso como no estamos trabajando con y, además tampoco estamos trabajando con x, lo que vamos a trabajar como variable independiente aquí viene a ser el tiempo y la variable dependiente la posición angular. Es decir, que nos quedaría nuestra solución como teta, que viene a ser la posición en este caso, teta de t es igual a ¿qué? A C1 e elevado a la alfa. ¿Alfa cuánto vale? 0. E a la 0 viene a ser 1. Coseno de beta cuánto vale? 8.019. Y decimos que la variable independiente en este caso es el tiempo. Más C2, que es la constante 2, e elevado a la alfa que viene a ser 1 por seno de 8,019 t. Y tenemos nuestra ecuación de manera general, nuestra ecuación complementaria. ¿Por qué de manera general? Porque no sabemos los valores de C1 ni C2. Al momento de nosotros encontrar el valor de C1 y C2, estamos describiendo el movimiento para este caso específico de este ejemplo que se propone. Pero ¿cómo encontramos nosotros el valor de C1 y C2? Para ello nos hacemos valer de las condiciones iniciales. Recordemos que en un tiempo cero,
la posición angular era igual a 1/10 de radianes. Y tenemos que aquello reemplazamos en la ecuación que hemos encontrado. Es decir, que θ de su t es igual a C1 coseno de 8,019t más C2 seno de 8,019t. Reemplazamos en t, donde encontremos t va a ser igual a 0. Y t sub 0 va a ser 1/10. Dice 1/10 va a ser igual a C1 coseno de 8,019 por 0 más C2 seno de 8,019 por 0. Y de aquí vemos directamente que 8,019 por 0 va a dar 0. Y seno de 0 viene a ser 0. Todo esto se nos hace 0. Esto nos da 0, pero coseno de 0 sabemos que es 1. Es decir, que nos va a quedar 1/10 igual a C1. La C1 ya la hemos encontrado, constante 1. ¿Cómo encontramos la constante 2? Nos valemos de que tenemos que la velocidad angular acá es de 1 radianes sobre segundo en el tiempo 0. En el tiempo igual 0, la velocidad angular es igual a 1 radian sobre segundo. Pero, ¿qué viene a ser la velocidad angular en este caso? Recordemos que la velocidad aquí es igual a la primera derivada de la posición respecto al tiempo, es decir, que la velocidad angular viene a ser la derivada de la posición angular, es decir, de la ecuación complementaria que teníamos directamente. ¿Y cuál ecuación era? La que teníamos acá en este lado. Entonces la derivada, derivamos. La primera derivada respecto al tiempo va a ser igual a la derivada del coseno, viene a ser el menos seno, menos la C1 como es constante la mantenemos y derivamos lo que tenemos dentro del argumento, que sería 8,019t va a ser 8,019 por el seno de 8,019t más C2, la derivada del seno viene a ser el coseno, pero tenemos que derivarlo de dentro, que la derivada del argumento sería 8,019 coseno de 8,019t. Y ya tenemos nuestra derivada. A partir de aquí, recordemos que en el tiempo 0 la velocidad angular va a ser igual a 1. Y reemplazamos aquello. Si reemplazamos nos quedaría que en el tiempo 0 la velocidad angular va a ser igual a ¿cuánto? A 1. A 1 va a ser igual a menos 1/10, porque C1 ya tenemos el valor de C1 acá, que vale 1/10, por 8,019 seno de 8,019 por 0 más C2 por 8,019 por coseno de 8,019 por 0. Y asimismo verificamos. Entonces tenemos que 8,019 por 0 nos va a dar 0. Pero coseno de 0 sabemos que es igual a 1. Seno 8,019 por 0 nos va a dar 0, pero seno de 0 sabemos que es 0, es decir, que todo el primer término nos va a dar 0 y nos quedaría que 1 es igual a C2 por 8,019 en este caso. Y de aquí vamos a encontrar lo que es C2, la constante 2. 1 dividido para 8,019 va a ser igual a C2. Este caso nos da que C2, la constante 2, viene a ser 0,1247. Y ya hemos encontrado el valor de la constante 1 y el valor de la constante 2. Con ello ya podemos describir el movimiento de este péndulo simple, de este péndulo específicamente, porque habíamos encontrado nuestra ecuación x de t
en base a una constante 1 y una constante 2, pero no sabíamos a qué representaba. Con aquello ya nosotros lo que nos permite es describir directamente el movimiento de este péndulo en específico. Y nos quedaría que era C1, que es igual a 1/10. Bueno, en este caso vamos a dejarlo expresado en forma de decimal para que podamos comparar con la otra constante, que sería 0,1, que era coseno de 8,019t, más C2. ¿Cuánto vale la constante 2? 0,1247 seno de 8,019t. Y ya hemos encontrado la ecuación que describe el movimiento de nuestro péndulo simple. ¿Por qué describe nuestro péndulo simple? Porque si nosotros reemplazamos en cualquier t, si queremos, lo que vamos a encontrar es la posición que se encuentra nuestro péndulo en cualquier t. Recordemos que t viene a ser la variable independiente. Tenemos que en cualquier t podemos encontrar la posición. Y de aquí lo que nosotros vamos a hacer es, lo que nos pedía también era en cuál era el desplazamiento angular máximo. Para encontrar el desplazamiento angular máximo, lo que vamos a hacer es encontrar la amplitud, que es el θ máximo. Pero ¿cómo encontramos aquello? Encontramos con la raíz cuadrada de C1, es la constante 1 al cuadrado, más la constante 2 al cuadrado. Es decir, que el desplazamiento angular máximo va a ser igual a la raíz cuadrada de C1, ¿cuánto era? 0,1 al cuadrado más 0,1247 al cuadrado, lo que nos viene a dar que el desplazamiento angular máximo viene dado a 0,1598, pero que estamos trabajando radianes. Pero el enunciado nos pide redondeado a grados, es decir, que este desplazamiento angular lo vamos a transformar a grado, que es 0,1548 radianes. Para transformar a radianes, de radianes a grados, lo que vamos a hacer es que multiplicar 180 grados dividido para pi radianes. Radianes con radianes se va, y 180 por 0,1548 dividido para pi, eso nos sale 9,16 grados. Pero como dice que redondeemos, es decir, que el desplazamiento angular máximo va a estar aproximado a 9 grados centígrados. Y hemos encontrado la respuesta de nuestro problema. La ecuación que describe el movimiento para encontrar la posición en cualquier tiempo y el desplazamiento angular máximo que va a dar este péndulo, es decir, se va a oscilar entre los 9 grados. Por último, como ejercicio propuesto, se queda que un reloj tiene un péndulo de 6 pulgadas. El mecanismo del reloj hace tic-tac una vez cada que el péndulo completa una oscilación. ¿Cuántas veces hace tic-tac el reloj? En 30 segundos. Lo mismo analizamos un péndulo simple, pero aquí también lo que vamos a analizar es el número de oscilaciones. Eso sí todo, muchas gracias.